Buenas tardes todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda fase del segundo simposio de epidemiología de enfermedades virales emergentes de alto impacto y el COVID-19. Ahorita en la tarde, bueno, en la mañana estuvimos viendo dando un recorrido sobre toda la enfermedad, desde su etiología, manifestaciones clínicas, cómo ha ido evolucionando el virus, la epidemiología del mismo, distribución en todo el mundo, en México y en Tamaulipas. Posteriormente vimos un interesante del doctor Julio Granados sobre la inmunopatología del virus, y posteriormente entramos a un tema ya sobre tal vez algo de prevención, sobre nutrición, después síndrome post-COVID, el doctor López Alvarenga. Después dos temas de rehabilitación, uno física y el otro mental, que nos dieron dos doctores, uno del centro médico y el doctor Gea González. Y ahorita va a continuar con nosotros la licenciada en fisioterapia, Areli Peralta Grande. Ella es fisioterapeuta, tiene muchos años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas musculoesqueléticos y también experiencia en fisioterapia respiratoria para personas con afectación pulmonar o secuelas del post-COVID-19. Ella ha trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social como fisioterapeuta y también en la Casa de la Niñez Poblana, donde obviamente ejerciendo su profesión. Entonces, bienvenida licenciada. Si gusta, le voy a poner aquí para que pueda usted compartir la pantalla y su cámara, prenderla también, por favor. Compartir mi pantalla. Buenas tardes. Sí. Voy a poner mi presentación. Sí, está ya. Bueno, está usted ya. Mucho gusto. Igualmente. Primero que nada, gracias, quiero agradecerle por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada y muy afortunada de tener esta oportunidad, porque sé que hoy en día muchas de las personas pues requieren este tipo de rehabilitación, pero no han tenido la oportunidad. Incluso pues creo que somos el primer centro de rehabilitación que se acaba de inaugurar en La Raza. Empezamos desde el mes de abril y hemos estado con capacitaciones constantes gracias a la invitación también del doctor Darío, que me ha impulsado también a que esto llegue a más personas. Hemos atendido pacientes en Toluca también, en Puebla, y pues es gratificante ver cómo los pacientes se recuperan, porque a veces de darles un diagnóstico de que ya nunca van a dejar de usar oxígeno, pues gente que llega ya deprimida porque ya les dieron un mal pronóstico, gracias a la rehabilitación es que pues estamos aquí y que esta información llegue a más personas. Qué bueno, muchas gracias, al contrario. Bueno, yo ahorita estoy en la unidad de rehabilitación pulmonar del Centro Médico Nacional de La Raza por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo empecé tambitambién trabajando con niños en Casa de la Niñez Poblana, con niños quemados que también requerían pues esta rehabilitación. Y la verdad es que me ha ayudado bastante ahorita a ver cómo los pacientes también de adultos mayores, incluso ahorita ya empezamos a tener niños, cómo se han recuperado. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, sí se escucha bien. Voy a empezar a hablar del tema. Primero que nada, pues obviamente todo el día han estado hablando acerca del COVID. La verdad es que me ha parecido importante también cómo es que todo va entrelazado desde la psicología, la rehabilitación, la ayuda de los rehabilitadores médicos, que todo es en conjunto, ayudan a la rehabilitación, pero me es importante también mencionar principales casos o secuelas que dejó el COVID. Si gusta Ahorita ponerla, perdón,
Si gusta ponerle en modo de presentación para que se vea la pantalla completa. Es aquí abajito donde está a la derecha, tiene una pantallita chiquita. Abajo donde trae una como flechita, un más y un menos. A la derecha. Ahí hay una pantallita chiquita. Del lado menos. ¿Aquí? No, ya se me fue, no veo el cursor. A ver, aquí abajo a la derecha está uno que dice menos 72 y hay una pantallita. Okay. Bueno, le comentaba, me es importante mencionar algunos de los casos que hemos visto con secuelas que llegan ya con depresión, con debilidad muscular, con ansiedad. Todo eso me es importante mencionarlo porque les ha traído pues problemas de pérdida de la memoria, de falta de concentración, la disnea que es como de los principales y obviamente ya vienen la mayoría acompañados de fibrosis pulmonar, que como sabemos pues todo esto conlleva a que el paciente, la depresión y la pérdida de memoria, a que no se concentre incluso cuando está en rehabilitación. Entonces me fue importante mencionarlo o poner algunas imágenes, ya que esos son solo algunos o los que más hemos visto, también sin mencionar que algunos llegan con alopecia, que ya traen familiares que perdieron a toda su familia y eso pues a veces nada más quieren hablar y hablar, pero no se concentran por lo mismo, porque sabemos que es una secuela del COVID, ¿no? Lo que les dejó. Bueno, para esto me fue importante mencionarlos porque muchas personas no saben los beneficios de la rehabilitación como tal. Sabemos que la rehabilitación ayuda a mejorar la ventilación respiratoria. La ventilación sabemos que es la entrada y salida de aire, mejorar la capacidad o aumentar la capacidad pulmonar. También ayuda a disminuir la fatiga muscular, ayuda a relajarse. Se dice que incluso algunos de los ejercicios que les voy a mencionar más adelante también los ayudan para las personas que no pueden dormir. Este tipo de ejercicios ayudará a que el paciente pueda descansar. También sabemos que los ejercicios ayudan a oxigenar mejor los pulmones, incluyendo también tejidos blandos. Ayudando, sin mencionar también que es bueno para el tránsito intestinal, estimula el movimiento del corazón. Sabemos que el corazón, los pulmones van conectados, en realidad todos estamos conectados. Va a mejorar la circulación y fortalecemos músculos, principalmente periféricos. Antes de todo esto, me fue importante también mencionar algunas recomendaciones. Por ejemplo, siempre cuidar la postura del paciente, porque muchos de los casos, o he visto videos que hay pacientes que me llegan y me dicen, oye, pero todos los ejercicios que nos dejas aquí están en internet. Le digo, ok, no es lo mismo que ustedes lo vean por internet a que vengan aquí a una terapia personalizada, porque aquí cuidamos desde la postura, el que si el ejercicio lo está haciendo correctamente. Por eso es que me fue importante, porque hasta el mínimo detalle ayuda a una efectividad de estos ejercicios, porque aunque los esté haciendo, o él crea que los está haciendo bien, si no tiene una buena postura, si no lo hace a lo mejor con labios fruncidos, si no contrae ciertos músculos principales o encargados de la respiración, no va a tener una rehabilitación como tal. Por eso me fue importante, estos ejercicios pueden ser sentado, parado, siempre va a depender del tipo de paciente que nos llegue. Bueno, en esta puse que es importante las posturas. Otro es que todos los ejercicios de la respiración van a ser siempre con labios fruncidos. Labios fruncidos, esto ayuda al incremento, al reclutamiento de que los músculos accesorios que están en la caja torácica, que se encargan de la respiración, tengan una mejor oxigenación y pueda ayudar a su rehabilitación. Labios fruncidos se refiere a que pueda hacer fruncir los labios como si soplara una vela o como si le dicen la técnica de oler flor cuando hacen la inspiración y soplar vela.
También es importante que todos, hasta los más sencillos, puedan ser siempre, siempre con labios fruncidos, ya que estos también ayudan a la reducción de salida de aire, lo que permite que también los músculos que se encargan de la expiración se contraigan y conforme los vayan haciendo, vayan fortaleciéndose poco a poco. También siempre, siempre tomar en cuenta la oxigenación del paciente. Como ya lo había mencionado el doctor Darío, hay niveles que tenemos que tomar en cuenta. Hay pacientes que llegan ya con oxígeno o con el oxígeno suplementario a 3 litros, 4 litros, pero sabemos, como el doctor lo había mencionado, que por cada litro de oxígeno suplementario te da un 4%. Entonces, siempre tomemos en cuenta que aunque vengan con oxígeno, con o sin oxígeno, su saturación siempre debe estar por encima del 90%, del 88% en el caso que todavía es aceptable, ya que si no es así, podemos provocar que el paciente pueda sufrir una hipoxemia, que pues no permita que oxigene bien el cerebro o algunos órganos vitales y pueda marearse durante la terapia. También, si no llega, o sea, es con la misma hipoxemia, puede llegar a tener tos, dolor de cabeza o alguna zona que involucre los músculos principales de la respiración. Bueno. Ahora ya les voy a empezar a hablar acerca de los ejercicios, los patrones básicos de la respiración. Para mí uno de los más importantes es el patrón diafragmático, que consiste en hacer inspiración o activar el músculo diafragma. El diafragma sabemos que tiene 3 porciones, la esternal, la costal y la lumbar, que esta permite que al mismo tiempo que nosotros hacemos la inspiración, el músculo se contraiga y por tanto vaya fortaleciendo conforme vaya haciendo los ejercicios. El diafragma tiene una forma de paracaídas o de un domo, y su principal función es, la activación es cuando hacemos nuestra inspiración. El patrón diafragmático va a consistir en hacer una inspiración lenta, profunda y prolongada por la nariz. Voy a ir haciendo los ejercicios para que me vayan entendiendo, aunque me apoyé de algunas imágenes. El patrón consiste en que lo pueden hacer acostados, sentados o, dependiendo del caso, en posición semi-Fowler. Puse una imagen que puede hacerlo acostado, ya que en algunos pacientes les es más fácil, si no tienen alguna otra enfermedad, es más fácil hacerlos acostados, ya que nuestras vísceras, nuestros músculos están aún más relajados. Entonces, al hacer la inspiración, como los músculos están relajados y hacen la distensión abdominal, no va contra gravedades y nuestras vísceras, o sea, no hay mayor esfuerzo. Entonces, lo que hacen acostados es, pueden sentir la diferencia del diafragmático con los siguientes que les voy a mostrar. Bueno, les explico. Lo voy a hacer yo como ejemplo, ¿me puede observar? No sé si me vea completamente. Pero, bueno, van a hacer una inspiración por la nariz. Al mismo tiempo que ustedes inspiran, o que el paciente en este caso inspire, va a haber una distensión abdominal. Va a llegar a su máxima inspiración. Algunos no pueden llegar y pueden llegar a tener una reacción. Es completamente normal y para mí yo creo que es importante que a veces tenga una reacción porque es un indicativo de que esa inspiración está llegando hasta la parte más distal de nuestros pulmones. Entonces lo que va a ser la distensión abdominal. Cuando llegue a su máxima inspiración, inmediatamente hace la expiración, siempre, siempre cuidando los labios fruncidos. ¿Por qué? Porque he notado pacientes que no hacen los labios fruncidos, porque hasta la característica más mínima que es esto, los labios fruncidos, como le comentaba, tiene la función importante. Llevan meses a veces los pacientes yendo a terapia, pero a veces como traen el cubreboca, la careta, no alcanzo a ver, ahorita ya puedo distinguir, pero en las primeras o mis primeros pacientes que yo no podía verlos, pero sí podía escucharlos, puedo ya distinguir cómo hacen su expiración. He notado que muchos hacen como si se soplaran, o hay otros como si descansaran, cuando hacen.
Eso no tiene ninguna función, aunque estén haciendo bien el ejercicio, pero no estén haciendo una inspiración correcta, no va a tener como tal no vamos a lograr el objetivo. Entonces es importante, igual, si lo hacen sentados, siempre cuidemos la postura del paciente. En este caso podrían hacerlo sentados. Les explico que tiene que estar la espalda bien pegada al respaldo de la silla, sus piernas a la altura de su cadera, teniendo las piernas ligeramente separadas para que estén en una posición más cómoda, ya que eso les va a permitir que haya una mayor distensión abdominal. Esto, al final les voy a explicar las dosificaciones y el porqué de cada uno de los pacientes. El siguiente, y también para mí el más importante, es el patrón costo-basal, ya que en este activamos músculos accesorios. Los músculos accesorios, podríamos mencionar entre ellos los que se encuentran en la caja torácica, como lo son los escalenos, el externo, incluso los del cuello, y los dorsales o los intercostales también. Este patrón va a consistir en que igual van a hacer una inspiración lenta, profunda y prolongada por la nariz. Cuando lleguen a su máxima inspiración, inmediatamente van a hacer la expiración. En este caso es lo contrario al patrón diafragmático. Lo que tienen que hacer es llevar sus manos justamente donde se encuentran sus costillas entre sus intercostales y van a hacer una inspiración, llevando ese aire hacia la parte superior de nuestra caja torácica. Cuando lleguen a su máxima inspiración, hacen la expiración con labios fruncidos. ¿Esta por qué? Porque al hacer la inspiración no activamos el diafragma, sino los accesorios, llevando o elevando la parte superior de nuestra caja torácica. Igual, esta lo pueden hacer sentados o acostados o en la posición semi-Fowler. Semi-Fowler es cuando están a 30, hay dos tipos de semi-Fowler, a 30%, a 45%, pero siempre va a depender. Comúnmente lo hacemos en personas que tienen hipertensión pulmonar o fibrosis, porque les es más fácil esa posición. No están completamente acostados y tampoco están contra gravedad cuando están sentados. Bueno, esos dos, el patrón costo-basal y el diafragmático, para mí son los más importantes. Si ellos dominan estos patrones, los demás ejercicios les va a ser más fácil. Ahora viene la inspiración sumada. La inspiración sumada, esta consiste en hacer inspiraciones continuas. En promedio se dice que tienen que hacer de 4 a 5 inspiraciones, pero no todos los pacientes llegan a hacer las 4 o las 5 inspiraciones porque están débiles muscularmente. Lo que yo siempre les digo, pueden llegar a hacer 2 o 3 continuas o lo más que usted pueda, pero es importante siempre activando el diafragma. En este caso puse la imagen porque igual les es más fácil detectar o hacer la inspiración siempre con la mano en justamente donde se encuentra el diafragma, donde están donde terminan nuestras costillitas, porque sabemos que ahí viene una de las inserciones del diafragma. Entonces, siempre les digo, hagan la inspiración, aunque lleguen a 3, 4 inspiraciones continuas. Una vez que lleguen a su máxima inspiración, pueden continuar haciendo la expiración lentamente con labios fruncidos. En este caso, les voy a poner un ejemplo. Bueno, lo voy a hacer yo. No sé si me alcanzan a ver. Lo voy a poner de esta forma para que puedan ver. Hago la inspiración. Siempre le pido al paciente que lleve su mano justamente al diafragma. Y lo que tiene que hacer es inspiraciones continuas, siempre haciendo la distensión abdominal de esta forma. Y así lo puede repetir de una en una. Para empezar, porque siempre con este tipo de ejercicios comúnmente, como vienen ya débiles muscularmente, al hacer una inspiración, hacen un esfuerzo. Entonces, si ellos los hacen continuos, podemos provocar una hipoxemia o puede provocarle
tos o puede provocar algún dolor que involucre músculos de la caja torácica. Por eso siempre les digo, hagan las 5 o 3 inspiraciones continuas y descansen entre 5 segundos, 10 segundos, dependiendo cómo se sienta el paciente. De esta sí, hace la inspiración lentamente y vuelve a regresar. Yo siempre les digo cuando es primera vez, 5 repeticiones y que las practique en casa 3 o 2 veces al día. Ahora, una vez que domina los patrones básicos de la respiración, le pido que haga movilización de caja torácica. Este también es importante ya que involucra los músculos que se encuentran en el tórax, como los accesorios, tanto como el principal, que es el diafragma. Pueden ser, hay diversas formas de hacer, solo puse algunos ejemplos. En este caso puse uno que ayuda a la elevación del tórax. O siempre se le pide al paciente, primero siempre cuidar la postura del paciente y lo que tiene que hacer es llevar sus manos justamente donde está el tórax y va a hacer una inspiración lenta, profunda y prolongada. Al mismo tiempo que hace la inspiración, va a hacer una elevación de los codos por encima de los hombros si es posible, hasta donde el paciente le permita. Porque tomemos en consideración que la mayoría de los pacientes vienen débiles, incluso ni siquiera algunos pueden alcanzar a hacer esto. Al mismo tiempo que hace la elevación, tiene que hacer la inspiración lenta. También es importante que tomemos en cuenta que todas las inspiraciones que hagan tienen que ser lentas, porque también eso le permite al cuerpo poder oxigenar mejor, incluso permite que llegue ese aire que inspiramos hasta la parte más distal. Si nosotros lo hacemos rápido, no tiene la misma efectividad a que si lo hacemos lentamente. En este caso, le pido al paciente que haga la inspiración, elevando los brazos, haciendo la inspiración profunda, lenta y prolongada. Cuando llegue a su máxima inspiración, cuando hace la expiración, regresa a su posición inicial. Esa puede ser una. Lo puede hacer igual 5 veces la primera vez, teniendo periodos de recuperación o de descanso. En este caso puede hacer 1, descansa, lo repite y así sucesivamente completando las 5 repeticiones o los 5 circuitos. Otro podría ser uno de los más sencillos, incluso para pacientes pediátricos. Podemos colocar al paciente de cúbito lateral o sentado en una silla, que le es más fácil ya que tiene mayor espacio para poder hacer el movimiento. Y lo que se le pide es que haga una inspiración y que al mismo tiempo que hace la inspiración, haga una abducción lateral de esta forma. Hace la inspiración lenta, profunda y continua. En esta tiene que, de preferencia siempre les digo, hagan la activación del diafragma, porque es el músculo principal de la respiración. Entonces, entre más trabajemos con él, va a ir fortaleciendo, va a mejorar su capacidad de pulmonar y se va a fatigar menos. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer la inspiración lenta, profunda y prolongada, si es que lo hace sentado. Y cuando llegue a su máxima inspiración, inmediatamente hace la expiración, haciéndolo con labios fruncidos. Siempre tomando en cuenta que el paciente, aunque llegue aquí, no detenga su respiración, porque sabemos que si retiene la inspiración, los músculos están oxigenando cuando hace la inspiración. Entonces, si el paciente se detiene, puede provocar algún dolor de cabeza nuevamente, mareos, que es lo más común, o incluso que se les baje o suba la presión. Bueno, me ha tocado pacientes que, bueno, han tenido sus casos, pero tomemos en cuenta que también los músculos pues van conectados con nuestras emociones, principalmente el diafragma, que es el que divide entre el tórax y los músculos abdominales, porque si el paciente viene ya con la idea de que estos ejercicios le hacen daño, pues obviamente puede provocar otra reacción.
Con estos ejercicios, al momento también que hace la inspiración, activamos músculos accesorios y hacemos una distensión muscular que permite que al mismo tiempo que trabaja con el pulmón, dependiendo del lado, en este caso mi lado derecho, oxigenamos mucho mejor. Entonces, comúnmente en este tipo de ejercicios, el paciente que está afectado o el pulmón más afectado hace una reacción como tos o la sensación de hipo y de dolor de cabeza. Es completamente normal, pero también debemos recordarle a los pacientes que conforme vayan haciendo esos ejercicios, estos síntomas van a ir disminuyendo. Otro tipo de movilización de caja torácica es el que hacemos en abducción de los brazos. En este caso, vamos a hacer una abducción. Le pedimos al paciente que eleve los brazos a la altura de sus hombros de esta forma y cuando hace la inspiración, va a ir al mismo tiempo que hace la inspiración, es el mismo ritmo que llevará el movimiento de sus brazos. Cuando llegue a su inspiración máxima, inmediatamente hace la inspiración, haciéndolo con labios fruncidos. En este caso lo voy a hacer yo como ejemplo. Cuando haga la inspiración, pedirle al paciente o procurar que haga la inspiración diafragmática. En este caso hace la inspiración. Siempre tomando en cuenta labios fruncidos. También les es fácil. Algunos que tienen algún impedimento de algún brazo porque vienen débiles o que tienen fractura de costilla, no les es imposible hacer este tipo de ejercicios. Por eso es que ustedes siempre deben tomar en cuenta que cualquier movimiento que involucre también un movimiento o una ligera expansión en caja torácica les es bueno a los pacientes. En este caso, cuando no pueden hacer yo les pongo uno que implica menos esfuerzo, que es intentar llevar las manos a nuestra cabeza y hacemos la inspiración al mismo tiempo que hacemos abducción. Una vez que llega a su inspiración máxima, hace la expiración, llegando a su posición inicial y descansa. Tomemos en cuenta que al hacer la inspiración requiere un esfuerzo y hacer el movimiento requiere otro esfuerzo. Por eso tenemos que darles nuestros periodos de recuperación. Ahora les voy a enseñar técnicas de ahorro de energía. Estas van a consistir o tienen como objetivo reducir el gasto de energía que provoca realizar actividades de la vida diaria. En este caso me han llegado pacientes que luego dicen, yo puedo ir al gimnasio porque ya estuve en rehabilitación. Pero también ha habido casos donde, por decirlo así, se adelantan las terapias o ellos creen que es bueno el ir a correr después de que les acaban de quitar el oxígeno, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta que todo es paulatino, que lleva un proceso. Entonces, bueno, tomemos en cuenta que aunque vayamos al gimnasio, las técnicas de ahorro de energía nos van a servir para que no nos fatiguemos tanto. Este está también indicado para pacientes obviamente post-COVID, los que tienen EPOC, la fibrosis pulmonar, asma, obesidad, lesiones postquirúrgicas o alguna enfermedad que involucre también alguna lesión en los músculos respiratorios. Principalmente los ejercicios isotónicos nos han sido de utilidad, ya que estos al final pues ayudan también a fortalecer, a oxigenar mejor y trabajamos también con la respiración sin que el paciente se fatigue tanto. Un ejemplo es este tipo de ejercicio cuando el paciente está sentado en una posición sedente. Como les comentaba, tenemos que cuidar siempre su postura. Bueno, los isotónicos, o se refiere a ejercicios isotónicos, son aquellos que involucran una contracción muscular y que hay un movimiento articular. En algunas ocasiones, o dependiendo del paciente, podemos combinarlo con los ejercicios isométricos, porque a veces, como le comentaba, vienen ya con la debilidad muscular o la fatiga y les cuesta mucho hacer estos ejercicios sencillos. Este ejercicio va a consistir en colocar al paciente en posición sedente, cuidando que su espalda esté bien pegada al respaldo de su silla
Se le va a pedir que haga. La Z ya nos está pidiendo la celda notariada. Y la mandaron ya. Ya la mandamos desde ayer. Son 300 pesos. Un momentito, por favor. Adrián. Buscó por email, por abajo, por todos lados. Adrián. Silencio. Si quieres, otra buscada. Adelante, licenciado. Que no puedo ver, creo que hay atrás. Bueno, le comentaba, estos ejercicios se le pide al paciente que primero cuide su postura. Posteriormente se le pide que haga una inspiración lenta, profunda y prolongada, haciendo una distensión abdominal. Cuando llegue a su inspiración máxima, se le pide que eleve o haga una flexión de cadera. Esto va a permitir que el músculo se oxigene, que al mismo tiempo vaya fortaleciendo y que el paciente no se fatigue. Cuando expira con labios fruncidos, lo tiene que hacer lentamente y regresando a su posición inicial. Posteriormente lo puede hacer seguido de su otra pierna. Recordemos que el hacer la flexión de cadera incluso sentados pues requiere un esfuerzo. Si hace un esfuerzo hay un gasto de energía. Si hay un gasto de energía podemos provocar una desaturación. Es por eso que siempre les recuerdo que tienen que tener sus periodos de recuperación. Este podría ser uno de los ejercicios. Pueden empezar igual haciendo 2 seguidos y descansan 10 a 15 segundos. Otra forma de hacerlo, dependiendo del tipo de paciente, puede ser un paciente joven o paciente que no tenga algún impedimento, no tenga tanta debilidad, de acuerdo a la escala en la que se maneje su fuerza. Se le va a pedir al paciente que haga una inspiración lenta, profunda y prolongada, y al mismo tiempo haga una flexión de cadera. Siempre tomar en cuenta que para que el paciente se sienta más cómodo o que ya trae la debilidad muscular, pueda sostenerse de una silla o de la mesa o de lo que tenga en casa, si es posible de las barras, o en este caso en el gimnasio usamos las barras o una silla, para que el paciente se sienta más seguro a la hora de hacer estos ejercicios. También me es importante a veces ponerlos frente a un espejo para que tengan mayor conciencia de su postura. En esto, el paciente se le pide que haga la inspiración lenta, profunda y prolongada. Al mismo tiempo que hace la inspiración, hace una elevación de la pierna lentamente. Siempre, siempre haciéndolo con labios fruncidos. Esa es otra forma. Y la otra, de acuerdo al tipo de paciente, podrían combinarlo incluso con ejercicios isométricos. Se pone al paciente en el cúbito supino y se le pide que haga una inspiración lenta, profunda y prolongada. Al mismo tiempo que hace la expiración, hace una elevación. Aunque conlleva un poquito de mayor esfuerzo, ya que en este sí está contra gravedad, pero ahí vamos a tomar en cuenta el tipo de paciente. En este caso, se le pide que haga la elevación y al mismo tiempo que haga la expiración, regresa a la posición inicial. Si nos es posible o si lo vemos conveniente, podemos pedir al paciente combinar los ejercicios isométricos con isotónicos. En este caso, se le pide al paciente igual que haga la inspiración, haciendo la distensión abdominal, y al mismo tiempo que haga la expiración, o inmediatamente cuando hace la expiración, eleva la pierna. Y ahí podemos contar, de acuerdo a su debilidad que traiga o el tipo de paciente, de 8 hasta 15 segundos. Y al mismo tiempo vamos a fortalecer. Regresando después, ya se le pide que regrese a la posición inicial. Y lo puede hacer con la pierna contraria. En este puede hacer un poquito menos de circuitos, ya que, como le digo, es un poquito más pesado. Comúnmente siempre lo pongo en pacientes jóvenes o que habían sido deportistas. Otra forma de hacer ejercicio isotónico es también activando los músculos, los glúteos, los isquiotibiales y también el tríceps, porque al final, pues, aunque hagamos un movimiento, por ejemplo, la flexión de cadera abarca solo músculos accesorios, podemos trabajar con todo miembro inferior.
En este caso igual se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, lenta y prolongada. Y cuando hace la expiración, hace una extensión de cadera hasta donde el paciente sienta contracción. También en esto hay que tomar en cuenta que el paciente muchas de las veces, como viene débil, se inclina o compensa con ya con miembro superior. Entonces le digo, donde usted sienta la contracción, no es importante que haga completamente el rango de movimiento. Con que si usted sienta la contracción, es ahí justamente donde nos detenemos, inmediatamente hacemos la expiración, siempre tomando en cuenta los labios fruncidos. También hemos trabajado algunos ejercicios de coordinación con la respiración, porque como les mencionaba en un principio, algunas de las secuelas que dejó el COVID es que pierden memoria y estos ejercicios les ayudan a coordinar y ayudan también a la gimnasia cerebral. En este caso podemos aplicar los ejercicios de coordinación pidiéndole al paciente, de acuerdo a su condición o el diagnóstico que tenga, que haga una inspiración y cuando hace la expiración hace un esfuerzo. En este caso puse estas imágenes porque comúnmente yo trabajo con las 4 extremidades para que empiecen a coordinar. Yo creo que en el 90% de los pacientes no les sale bien estos ejercicios por lo mismo que, aparte de que tomamos en cuenta la pérdida de memoria, la falta de equilibrio y la debilidad muscular, no les es posible a veces llegar completamente, pero ya cuando van en la 8ª, 10ª sesión, ya es cuando empiezan a dominar. Siempre tomar en cuenta o decirle al paciente que sea muy paciente para que no se desespere, porque a veces el simple hecho de estarles explicando ya empiezan a decir, no, es que yo no puedo, es que a mí no me sale, tú porque estás joven, pero en realidad no tiene que ver a veces con la edad, sino si nosotros practicamos estos ejercicios y vamos fortaleciendo, combinando ejercicios isotónicos, isométricos y este tipo de coordinación, incluso les va a ayudar hasta para su memoria. ¿Okay? Y también siempre les pido, para que tengan mayor estabilidad, siempre vean un punto fijo. Y concéntrense. La concentración también es importante al momento de hacer este tipo de ejercicios. Como oficio siempre estoy pendiente cuando hacen este tipo de ejercicios porque como tienen debilidad muscular o no coordinan, algunos llegan a tambalear un poco. Si es así o no nos sentimos seguros de que el paciente pueda realizarlo, podemos hacerlo en la posición sedente o acostado. Igual trabajando las 4 extremidades, incluso con ojos, orejas. Siempre que el paciente sepa dónde está el color rojo con las pelotas, como también incluyendo la terapia ocupacional en este tipo de casos y cuidando su respiración. Como ya se supone que cuando llegan a hacer este tipo de ejercicios ya dominan ejercicios de ahorro de energía, ejercicios isotónicos, siempre deben identificar dónde van a aplicar el esfuerzo en esto. Siempre les digo, hagan primero la inspiración y cuando hacen el movimiento, hacen la expiración. De igual forma, aunque son muy sencillos, siempre deben tomar en cuenta que al hacer la expiración, tiene que ser con labios fruncidos. En la dosificación les comentaba que va a depender siempre del diagnóstico con el que venga el paciente. Incluso a trabajar ya el acondicionamiento físico, que ya es como la fase final de su rehabilitación, dependiendo del paciente, incluso hemos trabajado ya el acondicionamiento acostado o sentado, de acuerdo al caso. Siempre tomar en cuenta el diagnóstico, la edad del paciente, la oxigenación, como les comentaba, es importante, ya que eso nos va a llevar a que la rehabilitación sea más rápida o más tardada. Si no cumplimos con esos puntos, no vamos a tener un avance como tal. Supresión antes y al finalizar, ya que algunos ejercicios, como les comentaba, pueden aumentar su presión o aumentar dolores de cabeza o dolores que involucren músculos de la caja torácica.
en la edad. Obviamente a un paciente joven no le voy a poner ejercicios que le ponga un paciente de edad mayor o de un niño. Entonces siempre buscar formas o alternativas que también el paciente no le sea aburrido, no le sea tedioso ir a terapia y pueda tener esa motivación de hacer los ejercicios en casa y su recuperación pueda ser más rápida. Y la actividad previa que hayan tenido. Por ejemplo, hay pacientes que llegan ya corriendo y llegan a ya su terapia y no puedo ponerles acondicionamiento porque entonces se fatigarían y me provocaría a mí le provocarían, perdón, al paciente una desaturación y es lo que no queremos. Entonces siempre de acuerdo a la actividad que haya tenido, siempre yo les pido que vengan bien descansados porque el descanso es fundamental. La alimentación, como mencionaba también la nutrióloga, que la mayoría de los pacientes pues que son obesos o que tienen obesidad, pues les es más difícil en la recuperación, en este caso porque no tienen una condición. Bueno, también considerar esa actividad, alimentación, ejercicio y el descanso es primordial para una rehabilitación rápida. Ahora me fue de utilidad poner algunas actividades de la vida diaria que hacemos para ahorrar energía, para que no nos fatiguemos tanto, porque la mayoría de los pacientes que utilizan transporte público, por ejemplo aquí en la ciudad, el subir escaleras, dicen, no, es que vengo a terapia y me vengo en el metro y vengo súper cansada. Pero no, el punto aquí es que, o la finalidad de las terapias es que incluso en las actividades de la vida diaria puedan ellos controlar sus patrones respiratorios y no se puedan o no puedan fatigarse para que puedan tener pues una vida normal. En este caso puse algunos tips de ahorro de energía, por ejemplo, al subir escaleras. Una forma correcta es siempre detenerse, respirar y hacer el esfuerzo, como les comentaba. Es primordial tomar en cuenta este ahorro de energía. Siempre digo, cuando haga la inspiración es como si usted ahorrara energía, o trato de explicarles de una forma que entiendan. Cuando hace el esfuerzo, sube el escalón, o se puede subir 2 escalones para que sea más rápido haciendo expiraciones. Detenerse y volver a hacer la inspiración, expirar al momento de hacer el esfuerzo o subir las escaleras. Y así para que no se fatigue tan rápido. Ese es uno de los tips. Otro es el aseo personal. Por ejemplo, la ducha. También es importante, como mencionaba, el lugar en donde nos encontremos. El lugar cuando la persona que tiene algún problema respiratorio, es importante que esté bien ventilada, que no se bañe con agua muy caliente. También es importante que no caiga el chorro de agua sobre la persona, sino que es mejor utilizar una cubeta, que sea sentado para que sea más cómodo. Sí es de preferencia, obviamente, que una persona esté acompañada, pero, por ejemplo, siempre tomamos en cuenta el tipo de paciente que haya, ¿no? También es recomendable que realice el aseo personal o el baño, que empiece lento, que aplique en este caso sus patrones respiratorios para que no se canse. El vapor del agua ayuda a que el paciente también se fatigue. Siempre que empiece por los pies o zonas que que estén más cercanas, a donde él pueda con sus manos, pues tallarse, por decirlo así, y ya finalizando con la cabeza. Siempre teniendo a la mano los utensilios que vaya a usar para que no haga un mayor esfuerzo. El vestirse, se borró mi diapositiva, pero bueno, el vestirse también es importante, ya que el utilizar ropa adecuada, que sea holgada, que pueda no tener muchos botones, siempre empezando de abajo hacia arriba para que el paciente no se fatigue tan rápido. Siempre es recomendable que cuando se vista sea una posición sedente, que empiece por prendas ligeras, empezando de abajo a arriba. Si es posible, pues que tenga o que planifique lo que se va a poner durante ese día
y no tenga que estarse moviendo o que pueda involucrar algún esfuerzo mayor. Disculpen, no sé qué pasó. Lo tenía todo. Otra, es la carga de objetos. Es importante, aunque se borró mi diapositiva, la carga de objetos es importante porque muchas veces no tenemos ese hábito de higiene postural. En este caso, a la hora de cargar, obviamente un paciente que viene con el tanque de oxígeno, trae la mochila, la laptop y todo eso, es importante que cuide hasta su postura. Por ejemplo, cuando vaya a realizar alguna actividad en su casa y tenga que cargar algún objeto, siempre tiene que ser de una forma que cuando haga el esfuerzo haga la expiración. Si se va a tener que agachar, haga primero la inspiración para poder hacer el esfuerzo y cuando esté abajo, de igual forma hace la inspiración. Cuando levanta el objeto, hace la expiración. O si es necesario que las personas le acerquen sin que la persona que está enferma tenga que agacharse. Y puse otro, que era, era carga de objetos nada más. Aquí termina mi presentación. Si tienen alguna duda, pues les puse mis contactos. Y es todo de mi parte. ¿Me escuchan? Buenas, a ver, permítanme tantito a poner mi... ¿Qué pasó aquí?